Les traigo ahora una historia que está en la Biblia, en 1 de Samuel. Samuel era uno de los jueces, profetas, en realidad, del pueblo de Israel. Porque el Señor siempre ha tenido una historia de amor con su pueblo. Lo vemos a través de la Biblia. Lo concretó Él a través de Jesucristo. Y bueno, va a concluir también cuando nos lleve a su presencia. Y va a concluir al final de los tiempos. Acabamos de cantar, Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Y eso es una historia de amor que podemos recorrer en la palabra del Señor, pero que también estamos viviendo ahora. Y en ese ejercicio del Señor de amar a su pueblo, de escoger un pueblo para sí mismo, sacarlo de la esclavitud, ¿se acuerdan? El pueblo de Israel en Egipto. Antes, escoger a Abraham, ¿se acuerdan? Lo escogió Abraham para hacerse un pueblo para sí mismo a través de él, que fue el padre de la fe. En fin, Dios siempre tratando de hacer un pueblo para él. Y en ese proceso le ponía líderes al pueblo, líderes terrenales, porque el líder principal siempre fue él. Pero el pueblo de Israel, como ustedes sabrán, aquellos que han leído la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel se dejaba liderar por el Señor por momentos, y por momentos se iba por su propia cuenta. Es más, lo tenían al Señor y veían cómo Él les podía ayudar, pero luego, un momentito después, se iban tras de los egipcios o tras de los asirios. O si se tardaba un poco el Señor, como sucedió muchas veces, y seguramente sucede también ahora con nosotros, ellos buscaban un plan B. Ahí los vemos siempre a los del pueblo de Israel levantándose un becerro, algún ídolo por aquí, por allá. ¿Por qué? Porque estaban más conectados con sus problemas que recordando quién era su Dios y qué es lo que le habían visto hacer antes. Ok, tenían necesidades, tenían miedo, pero como resultado de esto se alejaban del Señor y hacían otra cosa, se ponían bajo otros gobiernos. Y en esa historia, en eso que estoy describiendo, que es el pueblo de Israel y que se parece bastante a nosotros, esa es la idea de esta mañana, encontramos este pasaje de la historia donde Samuel, que era el que les había liderado, el hombre terrenal, guiado por Dios, que había liderado al pueblo de Israel, ya era anciano y tocaba hacer la transición. Había que cambiar de liderazgo y entonces Samuel escogió a sus hijos. Pero ¿qué les puedo decir? Sus hijos estaban con las 3D. Recibían soborno, es decir, no actuaban, no tenían el corazón de su padre Samuel, que Samuel realmente fue un profeta espectacular. Entonces, en esa parte de la historia, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel, que ya era anciano, y se lo dicen. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú, danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Dios había decidido cómo gobernarlos, lo había hecho. Había levantado a Abraham, él se daba modo de hablarle a su pueblo, levantó jueces. Fue interesante que al repasar los jueces, recordé que había una jueza, una mujer que era Débora, interesante, pero solo una entre muchos otros varones. Pero Dios había escogido hombres y mujeres para liderar, para ser los portavoces de lo que Él quería decirle al pueblo directamente. Es decir, había una relación de amor directa de Dios con su pueblo, aunque el Señor escogía a alguien, así como había escogido a Samuel. Los otros pueblos tenían otra manera de gobernarse, otro gobierno, otro estilo. Y uno creería que ninguno del pueblo de Israel que tenía la oportunidad de ver a Dios cara a cara hubiera escogido otro que no fuera Dios para liderarlo. Y he aquí, gran sorpresa, lo encontramos eso exactamente. Lo vemos muchas veces, pero ahora lo encontramos claramente en esta historia. Danos un rey. Es decir, no queremos esperar que el Señor defina. Es más, esto se está saliendo del control del Señor. Se está saliendo del control del Señor y vos nos estás acá poniendo tus hijos están en otro colectivo. Creo que nosotros podemos tener un mejor plan B, una mejor idea.
pareciera que solamente hablaban de Samuel, una mejor idea que vos, Samuel, que sos de carne y hueso como yo. Pero en realidad Samuel estaba escogido por Dios y en realidad el proceso posterior a la muerte de Samuel lo podía liderar el Señor, ¿o no? O nosotros creemos como ellos que a Dios se le habían acabado las posibilidades de cómo liderar a su pueblo, solo porque los hijos de Samuel no estaban en condiciones. No, no es cierto. El Señor tiene 1001 formas de cumplir su voluntad y lo vemos en la historia. Pero entonces aquí encontramos esta característica que vaya tomando nota, y creo que lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana es equiparar esta historia con nosotros ahora. Ya no estamos bajo reyes, hay monarcas solamente creo en Europa y algunos lugares, pero nosotros la tenemos clara que esta historia se trata del Rey de Reyes y Señor de señores, aquel sobre el cual acabamos de cantar, que tiene toda autoridad, que todo lo gobierna y cuyo reinado estamos anhelando y pidiéndole cuando cantamos y cuando leemos su palabra. Entonces, bueno, volviendo aquí a la historia, ellos querían un plan B. Entonces Samuel, ¿qué hizo? Se disgustó con esta petición y fue al Señor. Samuel la tenía también bien clara. Él sabía que el que definía todo era Dios, ni siquiera él. Porque él pudo enojarse y decir, pero ¿qué le pasa a esto? Y aquí lo voy a arrasar y yo voy a poner a mi hijo y listo, aquí se acabó. Es más, pudo tomar una instrucción previa de Dios y ponerla a funcionar en lugar de preguntarle en ese momento qué es lo que Dios pensaba, porque esa es la oportunidad que tenía el pueblo de Dios y que tenemos nosotros también ahora, frente a cualquier situación. Bueno, ok, Señor, mira cómo está la cosa, ¿qué opinas? Y entonces Samuel fue, y miren lo que el Señor le dijo cuando él fue a buscar orientación, porque Dios da instrucción. Es más, es tan precisa la instrucción del Señor porque Él conoce nuestro corazón y sabe cuando estamos dispuestos a obedecerle, y sabe cuando se la queremos charlar y le decimos, háblame Señor, pero ya nuestro corazón se inclinó para otro lado. En este caso Samuel tenía el corazón en condiciones y sí estaba dispuesto a obedecer. Entonces miren la respuesta del Señor en el versículo 7. Haz todo lo que te digan. Oh, sorpresa. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo rey. El Señor conoce nuestro corazón. Podemos decir algo con nuestros labios, pero la profundidad del corazón el Señor la sabe. Sabe cuáles son los anhelos debajo de lo que decimos y sabe cuál es el pecado que está allá más profundo, el porqué de nuestros deseos en la profundidad de nuestro corazón. Y por eso es que Él dijo rotundamente acerca del pueblo de Israel en ese tiempo, ya no quieren que yo siga siendo su rey. Y sigue el Señor, sigue hablando el Señor con Samuel. Samuel era su siervo, lo había escogido para liderar y le estaba explicando, miren el amor del Señor, tomándose el tiempo de explicarle a un hombre terrenal que ya era anciano por qué estaba decidiendo lo que estaba decidiendo. Si quería no se lo explicaba. Si hubiera sido un rey autoritario, malo, no se lo explicaba. Quiero que noten también aquí el Dios de amor que nosotros conocemos y que tenemos que seguir profundizando. Y le dice el Señor a Samuel, entonces la explicación, desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan. Pero miren, otra vez el amor del Señor acá. Porque el único que tiene preconocimiento, que ve el final desde el principio, que aún las cosas no fueron hechas y ya las conoce, y que sabe lo que va a venir mañana, es Él. Y entonces le dijo, haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Y les dice, entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pedía un rey. Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo. Miren la claridad, el detalle. Para mí es amor del Señor. A veces cuando el Señor nos habla directo, obvio, es como una espada en nuestro corazón o nos causa dolor. Pero ese ser directo al pan, pan y al vino, vino nos debería ayudar. Porque nos está dando una instrucción para nuestro propio bien. Y les dice, esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes
y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores y los hará correr delante de sus carros. Ok, escojan lo que quieren, pero yo que veo lo que viene más allá, les anuncio lo que va a suceder. Y esto es bueno que lo recordemos porque a veces nosotros en nuestra vida cristiana tenemos sufrimientos. Hay cosas que nos salen re mal. A veces no recibimos lo que esperamos y miramos incluso a otros en las redes o vecinos que tenemos que no conocen a Jesús y que no les importa tampoco conocerlo y decimos, wow, qué bien que les va a ellos. O vemos a algunos que están haciendo cosas malas dentro de la misma iglesia del Señor y decimos, pero qué bien que les va. El Señor nos va a perdonar. Ok, tenemos razón, pero solo el Señor sabe qué pasará después cuando ya no estemos en esta tierra. ¿Y qué pasará con nuestra descendencia? Yo lo tengo bien claro esto. Así que les animo también a ustedes a alinearse con esta idea. Lo que nosotros decidimos acá en la tierra, que puede parecer inofensivo, si está fuera de Dios y deliberadamente va en contra, con nuestro conocimiento estamos decidiendo en contra de Dios. Ojo, no creas que porque te va bien acá en la tierra, porque tienes un éxito que puede parecer que es una bendición de Dios, que eso significa que Dios te está respaldando. Y puede ser que termines bien tu tiempo aquí en la tierra, bien entre comillas, pero no vas a saber lo que le pasa a tu descendencia. El único que lo sabe es el Señor. Así que si hay algo que Dios te pide en este tiempo, hazlo. 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 Porque entonces cuando te toque partir de la tierra te vas a ir con mayor tranquilidad. Sin perfección quiero decir, porque ninguno de nosotros es perfecto. Pero con ese anhelo de obedecer al Señor vamos a hacer la diferencia en las siguientes generaciones. Las propias, las biológicas y las de la iglesia del Señor también. Y miren, sigue esto. Sigue Samuel explicándole al pueblo lo que va a suceder con ellos si escogen un rey, si siguen con la idea de ser gobernados como los otros, que no eran gobernados directamente por Dios. Lo cual también es algo medio falso, ¿no? Porque Dios gobierna todo. A los que le siguen y a los que no le siguen. A los creyentes y a los inconversos. A los que pretenden ser parte de su iglesia y son de su iglesia y a aquellos que no. Porque Él lo gobierna todo. Pero bueno, aquí sigamos. Algunos dicen serán generales y capitanes del ejército. Ahora, ¿eso significa que van a estar, les va a ir bien? Tampoco. Porque significa que van a estar bajo el liderazgo de otro, que los va a mandar a la guerra, al frente, y pueden quedar muertos también en batallas que no van a ser ni siquiera para ellos, sino para el rey que los mande. Otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey. Otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. ¿No les suena esto a esclavitud? Pretendiendo buscar un mejor destino, ustedes van a ir directo a la esclavitud. Parece que luce bien, pero las decisiones que están tomando les pueden llevar directo a la esclavitud. Hoy el Señor nos está recordando esto para que la próxima vez que cantemos la canción que acabamos de cantar, que dicho sea de paso la letra, la composición, la música, todo la han hecho aquí en nuestra iglesia, el equipo de nuestra iglesia. Hermosa, ¿no? Pero la próxima vez que cantemos esa canción, recordemos esto. Si realmente estamos pidiéndole que venga a su reino, entendiendo qué es lo que eso significa para nuestra vida. Y sigue, mírenlo cómo sigue describiendo. El rey tomará las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear. Ay, cocinar, Dios mío, a mí no me gusta cocinar, eso está grave. Ahí sí ya morimos, ya eso no me gustó. Ya. A cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Ni siquiera para mí, parece que es para mí, es para él. ¿Para quién él? El que nos iba a gobernar, el que les iba a gobernar. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivo, y se los dará a sus oficiales. Todo será para él. Tomará una 10ª parte de su grano y de sus cosechas de uva y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará sus esclavos y esclavas y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Todo lo de ustedes será mío. Eso es lo que dice el rey
al cual nosotros queremos servirle. En este caso quiero decir el pueblo de Israel. Les exigirá, bueno, esto es lo mismo, ¿no? Les exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Aquí está más claro. Cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. Esta historia es del Antiguo Testamento. Nosotros sabemos que luego el Señor, más adelante en la historia, proveyó a Jesucristo. Gracias sean dadas al Señor por Jesucristo, que hace un cambio completo en esta historia, que nos describe tanto a nosotros. Pero gracias por Jesús, que es la oportunidad que tenemos todos los días. Todos los días. Pero eso implica que tenemos que ponernos bajo el reinado, bajo el gobierno de Jesús. Sin embargo, miren ustedes la historia, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. ¿Pueden ustedes creerlo? ¿What? ¿Qué pasó acá? Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. Miren la percepción que ellos tenían. Para ellos estar bajo el reinado de Dios directamente a través de, un hombre imperfecto en ese tiempo, pero un profeta como Samuel, tipazo. Pero las instrucciones directas del rey de la tierra, las instrucciones directas de aquel que les sacó de Egipto, de aquel que abrió el mar rojo, de aquel que proveyó el maná del cielo, comida, provisión cada día, aquel que los guió con una columna de fuego en la noche y de nube durante el día, aquel que lo vieron así, tan cerca. Preferían ser como los demás, porque luce mejor. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. ¿Y cómo son las naciones que nos rodean? ¿Cómo viven? ¿Cómo piensan? El rey nos juzgará, está hablando del rey que iban a escoger, que iban a tener, y será nuestro líder en las batallas. ¿En serio? ¿Queremos ir a esa batalla? Usted piensa en la dificultad que tiene. ¿Usted quiere irse a esa batalla por su cuenta? ¿Usted quiere esa batalla con el consejo de alguien, de un amigo, del más importante? Es más, lo pongo de esta manera, incluso del pastor mismo, o del hombre o la mujer más sabio que usted tenga cerca. ¿Usted prefiere irse con el consejo de esa persona en vez de irse directo con el consejo del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿En serio? Pero ese es el corazón del pueblo en general, es nuestro corazón. A mí me dio tristeza recibir esta palabra el lunes pasado de parte del Señor, que no era para ustedes todavía, era para mí, y reconocer que así anda nuestro corazón. Así que la pregunta es, ¿queremos rey? ¿Queremos rey como tienen los demás? ¿Queremos rey a la manera del Señor? Isaías 29:16 también habla acerca del pueblo de Israel. Y miren, esta palabra es tremenda. ¿Qué manera de pervertir las cosas? Dice. ¿Acaso el alfarero es igual al barro? Y cuando hablamos del alfarero estamos hablando de Dios y el barro somos nosotros. Y si nosotros somos barro, que somos parte de su pueblo y sus hijos, imagínense qué serán los demás. Barro también, pero contaminado podemos decir. Mezcla. Que construye algo y se va a caer por completo. Pero bueno, ese no es nuestro cuento ahora, examinar a otros. Es examinarnos a nosotros. ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿Puede un objeto decir del que lo modeló, él no me hizo? Como leía ahora en las historias de los terremotos que me imagino que todos hemos sufrido mirando lo que ha pasado en otras partes, pero alguien escribió por ahí cómo en medio de una situación tan difícil todo el mundo, los videos, todo lo que aparecía, porque ahora todo lo publican, es más, están muriendo pero están sacando imágenes. Todo el mundo decía, Dios mío, Jesús, Jesús. Y no es que el terremoto cayó solo sobre creyentes, es que en ese momento donde no tenemos opciones, lo único que prevalece
es saber que hay un Dios y que el único que nos podría salvar es Él. ¿Acaso alguien puede decir, Él no me hizo? ¿Puede una vasija decir de su alfarero, Él no entiende nada? Así que, contextualizando esa historia con lo nuestro, vamos a descubrir que nosotros estamos muy parecidos a ellos. Usted va a decir, pero no, pastora, no se invente, no exagere. Somos muy parecidos y no sabemos lo que pedimos. Quizás no lo pedimos directamente, pero lo estamos pidiendo con nuestra manera de vivir, haciendo cosas sin consultarle, yéndonos por nuestro propio camino, tratando de buscar planes B cuando ya sabemos lo que Dios dice sobre este tema o sobre el otro. Pero Dios sí sabe lo que hace. Y el Dios de amor no cambiará su plan. Todo esto que encontramos acá está dentro de una historia, una relación de amor de Dios con su pueblo. El mismo Dios que se levantó un pueblo para sí mismo de un hombre llamado Abraham en el principio. Obvio, sabemos que Él creó a Adán y Eva, pero desde Abraham empezamos a ver esa historia de amor más clara. Donde Él escoge un hombre que incluso era, en términos nuestros actuales, ateo, idólatra, pero lo levanta a Él para levantarse a través de Él un pueblo y lo conforma y lo forma como un hombre de fe. Por eso es que Abraham es el padre de la fe. Y esa historia de amor sigue y tuvo su culminante con Jesús para hacer un pueblo. Él nos atrajo a nosotros hacia sí mismo. Por eso es que nosotros somos su pueblo, sus hijos, nosotros y otros creyentes, obvio, a nivel mundial. Él sabe lo que hace. Su plan de amor sigue vigente. Quiere que nos vayamos a su presencia. Quiere que seamos parte de Él cuando Él vuelva, porque Jesucristo va a volver. Va a volver. Va a volver. Y con todos estos terremotos que estamos viendo, como que ya un poquito empezamos a pensar si está tan cerca como decimos que está. Yo me reía ayer porque veía un mensaje de una de mis hijas en el grupo que tenemos de familia nuestra, que se llama Vecindad Justiniano, grupo de WhatsApp. Y ella anda mandando cosas de los terremotos, cada rato que tenemos que hacer y no sé cuánto. Y dijo, ¿vieron el terremoto en Rusia y en España? Creo que dijo. Porfa, confiésense, puso. Y todos nos reímos ahí. Pero bueno, la cosa es que igual el final del tiempo viene, así que confiésense. Pongámonos a cuenta con el Señor, entendamos lo que es verdad, lo que no es verdad, lo que es prioritario, lo que no es. Y esto es clave, es clave. ¿Queremos rey? Porque cuando yo escojo vivir de otra manera, que no sea la de Jesús, bajo su gobierno, entonces estoy en problema, porque mientras estamos acá en la tierra, por más que ya hemos recibido salvación de parte de Jesús, todavía los enemigos están en contra nuestra. Todavía vivimos en esta carne, decía Pablo, en esta tienda de campaña, y decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias sean dadas a Jesús, que pagó el precio por mí. Así que mientras estamos en esta carne, en esta vida terrenal, siempre vamos a tener la tendencia de liderarnos a nosotros mismos, de observar al otro lado y anhelar lo que otros tienen. Pero tenemos que corregirnos. Eso es lo que el Señor quiere en esta mañana con esta historia. Porque cuando yo escojo otra manera de vivir y no la de Jesús, yo lo puse de esta manera, luce como liderazgo. Yo enseño liderazgo también. Luce como liderazgo. Yo tomo iniciativas, yo voy a hacer, yo creo que es esto, paso 1, paso 2 y paso 3, yo saco conclusiones, yo analizo, esto es lo que yo creo que es mejor. Luce como liderazgo, luce como tomar iniciativa, pero seguimos siendo el pueblo de Israel que no está dispuesto a esperar al Señor. Y el pueblo que cree que tiene un mejor plan que el de Dios, entonces luce como el liderazgo, pero en realidad es soberbia. Y yo había puesto otra palabra y la borré esta mañana al terminar el PowerPoint, pero ahora la vuelvo a poner en la mesa. Luce como liderazgo, pero es soberbia. Luce como liderazgo, pero es rebelión. Esa es la palabra que borré.
tratando de ser un poco más suave con un mensaje tan fuerte, pero mejor no, mejor de una vez al pan, pan y al vino, vino. Es rebelión. Ese pueblo era rebelde. El de Israel, digo. Digo que gobierna Jesús, pero por ahí sigue siendo el rey. ¿Conocen esa canción vieja? Los de mi tanda. Sigo siendo el rey, sigo siendo la reina. Y va más allá. Creo que gobierno yo porque busco solución a mi manera, pero en realidad gobierna otro. Adivinen quién gobierna. Satanás. Nosotros como creyentes que ya leemos la palabra y que somos ministros y líderes, nos gusta un poco más mencionar la carne. Porque decir la carne es como que más suave, todavía como que nos sentimos víctimas de la carne. Pero en realidad, cuando hablamos de la carne, estamos hablando directamente del mero Satanás. Porque Satanás es el que aprovecha de las debilidades carnales que nosotros tenemos. Así que el hecho de que nosotros nos desmarquemos del gobierno de Jesús es serio. El hecho de que nosotros confiemos más en nosotros mismos, en nuestro criterio, es más, que confiemos más en nuestro conocimiento de la Biblia que en Jesús, es un problema. Porque ahí andamos a bibliazos y yo he escuchado cada decisión con montones de palabras de la Biblia que no tienen nada que ver con el Evangelio, nada que ver con lo que Jesús dice. Y todos podemos caer en aquello porque somos seres humanos imperfectos, con necesidades, con problemas. En realidad gobierna otro, lo puse yo. Y para aclarar un poquito y usted siga orando sobre esto, los ídolos de mi corazón me gobiernan. Así como había reyes antiguamente, hay áreas de mi vida que todavía están bajo el gobierno de ciertos ídolos en mi corazón. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel fue liderado por Josué para tomar la tierra prometida? Josué vino después de Moisés. Y fueron a la tierra que Dios ya les había entregado y esa tierra estaba habitada por reyes. El pueblo, liderado por Josué, que es una imagen como del Espíritu Santo, penetró a la tierra prometida y venció 33 reyes bajo el liderazgo de Josué, es decir, bajo el liderazgo del Señor mismo. Y esa imagen del Antiguo Testamento siempre representa al creyente que entra a tomar posesión de aquello que Dios le ha dado. Y a nosotros nos gusta pensar que tomar posesión de aquello que Dios nos ha dado significa un auto, una casa, una iglesia más grande o no sé, otras cosas. Puede ser también, pero en realidad significa tomar posesión de todas las áreas de nuestra vida, de nuestro mundo interior, que antes de conocer a Jesús estaban gobernados por otros reyes. Y ahí podemos mencionar el egocentrismo, el orgullo, el perfeccionismo, el temor, los problemas de autoestima o de autoconfianza, los diferentes pecados y malos hábitos que todavía tenemos, porque los tenemos. Esas son las áreas que tenemos que conquistar. Así que cuando nosotros nos vamos por nuestra cuenta en cualquier asunto o como estilo de vida, nos estamos poniendo bajo el gobierno de otro. Parece que somos libres, ¿no? Viva la autonomía. ¿Quién quiere autonomía? Dentro de este contexto estamos en problemas. Autonomía significa que yo soy autónomo, que yo me gobierno solo, que yo soy independiente. Y justamente una definición que yo aprendí de la carne que es la naturaleza pecaminosa que todavía está en nosotros mientras estamos acá en la tierra, es que la carne es la tendencia del creyente a la vida independiente. Me ayuda esa definición hasta ahora, me ayuda cuando me veo que me voy por mi propia cuenta. Así que, ¿cómo luce? Nosotros decimos, queremos vivir como ellos. Bueno, el pueblo de Israel decía, queremos como los otros. Así viven los otros y así podríamos vivir nosotros también, viviendo ahora como esclavos siendo hijos. Nosotros somos hijos, pero por nuestras decisiones podemos estar viviendo como esclavos siendo hijos. ¡Qué terrible! Porque el que es esclavo, que viva como esclavo, que piense como esclavo, que decida como esclavo. Pero la expectativa del Señor a causa de lo que Jesús hizo en la cruz es que vivamos como hijos.
que decidamos como hijos, que pensemos como hijos. Y por eso Jesucristo murió y por eso es que vive su vida en nosotros. Porque incluso Él sabía que nosotros por nuestra cuenta jamás íbamos a poder cambiar. Así que Él depositó su vida en nosotros. ¿Cómo viven los otros? ¿Saben cómo viven los otros? La mente y las emociones les gobiernan. Y nosotros como creyentes que estamos escogiendo andar por nuestra cuenta, esa es la radiografía también. La mente y las emociones nos gobiernan. Nuestros sentidos nos gobiernan, lo que vemos, lo que percibimos. Nuestros deseos nos gobiernan, lo que anhelamos, lo que sentimos que es bueno, lo que sentimos que nos va a satisfacer, que es necesario, que es importante. Es más, nos vamos al otro lado y no puedo ni respirar sin eso. Así viven los demás. Las circunstancias nos gobiernan, el temor al hombre nos gobierna, buscamos aprobación y amor de otras personas. Y por último, no nos importa cómo venga, pero lo necesitamos porque sin eso nos morimos. El enemigo nos gobierna. Oiga, ¿quiere vivir como los otros? ¿Quiere quedarse bajo este reinado? Yo tengo terror de esto. Obvio, tengo 61 años y conozco al Señor desde los 19. Pasé por unos 10, 15 años de opresión espiritual y maligna muy fuerte, así como ustedes también. Nosotros caminando hacia la sanidad, hacia la libertad, pasamos por esas etapas. Y pregúnteme si yo quiero volver a pensar así, a sentir así, a relacionarme así, a interpretar los problemas así, a relacionarme con la ofensa y la crítica así. No quiero. Por eso es que nosotros necesitamos que el Señor nos ayude, porque a veces no tenemos abierta la película para entender lo que significa estar en esclavitud. Quizás para algunos esto le hace mucho sentido porque están en ese proceso, pero otros, pídanle al Señor que les traiga revelación sobre esto. ¿Qué significa esto? Así que en realidad, contextualizando lo de la historia, queremos rey para que reine a nuestra manera y así ponemos en el trono a nuestra carne. Ahí está la síntesis de lo que estoy tratando de explicar. Y cuando hacemos esto, nos esclavizamos cuando en realidad ya somos libres. Me encanta esta palabra también del profeta Isaías, que como profeta estaba anunciando y describiendo lo que sería nuestra vida con Jesús, la que ya tenemos ahora o deberíamos vivir ahora. Dice: Señor, tú estableces la paz en favor nuestro. Él es nuestra paz. Tenemos paz para con Dios, paz para con los hombres. Porque tú eres quien realiza todas nuestras obras. No tenemos que preocuparnos por hacer. O sea, no debemos seguir viviendo bajo la ley del esfuerzo. Cuando estamos bajo la ley de la gracia, que es la vida de Jesús en nosotros, la posibilidad de vivir acá en la tierra, unidos con el Señor y enfrentando todo. Señor y Dios nuestro, otros señores nos han gobernado. Eso fue el pasado. Pero solo a tu nombre damos honra. Ya están muertos, me encanta. Estos pasajes para mí son muy fuertes porque fueron parte de mi proceso. Este pasaje es espectacular. ¿Dónde están esos que te gobernaban antes? Ya están muertos, dice el Señor. Ya están muertos y no revivirán. Ya son sombras y no se levantarán. Tú los has castigado y destruido. Has hecho que perezca su memoria. Pero para experimentar esto realmente, que es el diseño de Dios a través de Jesús, hay que vivir bajo su reinado. Y hay que huir de la autonomía. Porque luce bien acá en la tierra, parece que estamos disfrutando, estamos satisfaciendo nuestras necesidades, pero el precio que estamos pagando es 100% esclavitud. 100% esclavitud. Para lo cual hay remedio. Jesús. Siempre Jesús. Siempre hay oportunidad. Siempre hay un día nuevo de oportunidad y quizás para algunos de nosotros ese día es hoy.
que empecemos otra vez, que volvamos otra vez al reinado del Señor. Así que un asunto de identidad está claro. Me gusta esta frase, no sé de dónde creo que es del libro de Beth Moore, Sea Libre, que dice: un cristiano solo puede ser coherente consigo mismo cuando demuestra que pertenece a Dios. ¿Sos hijo? Viví como hijo. ¿Tienes un rey? Deja de gobernarte a ti mismo y a ti misma. Si hay un rey, espera que el rey te hable. Espera que el rey te hable, porque el pueblo de Israel siempre trataba de buscar un plan B para salvarse. Por eso les decía, luce como miedo, como autoprotección, pero es soberbia, es rebelión. Y nos va a ayudar si nosotros le ponemos nombre a estas cosas. Porque mientras estamos ahí, aquí la puse y no la encuentro. Para los que se conectan por ahí de otro país, eso significa: ay, no es conmigo, yo no sé qué está pasando. Mientras hacemos eso, seguimos en las mismas. Estamos bajo esclavitud, siendo hijos. Pero también es un asunto de gobierno, como estoy diciendo. Esta idea también es de esa misma autora. Van a cautividad porque tienen un serio problema con la autoridad. Y es como que si Jesús dijera esta siguiente frase: aclaro, dice Jesús, entre comillas, cuando me obedecen, no lo hacen por mi bien, sino por el suyo. Y es así, es por nuestro bien. Él siempre va a tener quien le adore. Él siempre va a tener quien le obedezca. Él siempre va a tener a alguien que esté dispuesto a pagar el precio acá en la tierra. Siempre va a estar dispuesto a alguien que en medio de sus enemigos decide ponerse bajo su autoridad. Siempre va a haber alguien. Pero a nosotros nos está dando la oportunidad. No solamente de que sobrevivamos aquí en la tierra y nos veamos en el cielo, porque a veces eso es lo que estamos anhelando. Queremos hacer todo lo que queremos acá y nos vemos en el cielo. Sino que aquí también podamos experimentar lo que Jesús dice. Esa vida abundante tiene sentido acá en la tierra, incluso en medio de las pérdidas, de los fracasos, del dolor que vivimos acá. Miren lo que dice Santiago 1:25, dice: por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente. Puse esta versión PDT porque creo que es más clara para todos, pero a mí me gusta la Reina Valera, la de mis tiempos, la Reina Valera, que dice: la ley perfecta, la ley de la libertad. Pero miren cómo dice: por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica, en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace. Esto significa aquellos que obedecen lo que Dios dice, aquellos que de verdad quieren saber lo que Dios dice, aquellos que van más allá del devocional y en el día a día le están preguntando al Señor: Señor, ¿lo hago o no lo hago? Y toman tiempo para esperar. Señor, yo quiero esto, ¿vos qué opinás? Señor, yo estoy segura que en tu palabra dice tal cosa, pero quiero escucharte ahora. ¿Esta palabra corresponde a este momento? ¿Cuál es el cómo, el cuándo, el con quién y el para qué? Señor, quiero saberlo y me voy a tomar tiempo de esperar tu respuesta. No me voy a ir por mi cuenta. No me voy a motivar sola para hacer lo que yo quiero y luce bien. No me voy a ir tras de mi temperamento, pero tampoco me voy a quedar en la panchura, ahí, ¿no es cierto?, buscando seguridad y no hacer nada. Háblame, Señor. Quiero ponerme bajo tu gobierno. Esa es la ley de la libertad, dice el Señor. Así que el mensaje de ahora es claro: volvámonos al Rey. Cedamos el trono de nuestra vida, aceptemos que incluso nosotros, yo me pongo ahí con muchos años de creyente, leyendo la Biblia permanentemente, enseñándola también cuando Dios me da oportunidad. Yo tengo que hacer esto. Tengo que dejar de gobernarme. Ya les dije que esto me lo habló el Señor el lunes pasado en mi bloque de oración y fue un puñal muy fuerte. Volvámonos a su reinado. No solo cantemos, volvámonos a su reinado. Y si no entendemos mucho, porque es normal, pidámosle qué significa esto para nuestra vida. Y cierro con este pasaje. En Eclesiastés 8, del 2 al 5, como que si leyera a nuestra mente en esta mañana, el autor de Eclesiastés dice: yo digo, obedece al rey.
Obedece al rey, porque lo has jurado ante Dios. Y miren esto, no te apresures a salir de su presencia. No te apresures a salir de su presencia, sea lo que sea que estés viviendo o que te esté atormentando, o algo que quizás luzca realmente como esclavitud y lo sabes, o algo que quieres saber sobre lo que viene, te causa temor. No te apures a salir de su presencia. En su presencia está lo que necesitas. El Señor no se equivoca, no se tarda realmente, no pierde el control. A veces parece que sí pierde el control y por eso nos vamos por nuestra cuenta. Es más, aquí hay personas que tienen claramente en su corazón lo que Dios les habló en algún momento sobre algo, pero todavía no lo hicieron. Basta de autonomía, no te vayas por tu cuenta. Repito otra vez, yo digo, obedece al rey, porque lo ha jurado ante Dios. No te apresures a salir de su presencia, no defiendas una mala causa, no te inventes. No te vayas por la tangente, no busques atajos, deja de autocomplacerte, deja de poner tu mirada en las cosas de la tierra porque se van a ir en un instante. Porque lo que Él quiere hacer, Él lo hace, Él lo va a hacer. Puesto que la palabra del rey tiene autoridad, ¿quién puede pedirle cuentas? Ok, podemos renegar con el Señor, está permitido, pero luego obedezcamos. Luego obedezcamos. Podemos desahogarnos con Él, ok, está permitido, pero luego obedezcamos. Y confiemos en el Señor. El que acata sus órdenes no sufrirá daño alguno. Puede ser que tengas algunas aparentes pérdidas aquí en la tierra por obedecer, pero déjame decirte que la ganancia no tiene comparación al sufrimiento de obedecer. No tiene comparación. El que acata sus órdenes no sufrirá daño alguno. El corazón sabio sabe cuándo y cómo acatarlas. Señor, ayúdanos en esta mañana. Reconocemos nuestra necesidad, Señor, y lo primero que hacemos es pedirte perdón. Ahí tome rápido, un minuto, pídale perdón al Señor. Nada de que aquí la puse y no la encuentro. Seamos serios. Usted está frente a la presencia del Dios vivo, el que lo conoce todo, lo sabe todo, lo entiende todo. Aquel que tiene su vida en sus manos y en un instante la puede hacer desaparecer, y en un instante también puede cambiar su historia. Así que ahí delante del Señor pidámosle perdón. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, ¿qué te podemos decir? Te hemos fallado, Señor. Perdónanos, somos autónomos. Reconozca que hay autonomía, que hay soberbia, que hay miedo. Reconozca que hay rebelión, aunque no era su intención, pero es la tendencia que está en nosotros. Señor, perdónanos. Nos arrepentimos, Señor. Confiese, póngale nombre a ese pecado. Señor, renuncio a la soberbia, renuncio a la rebelión, renuncio a la autonomía vestida de hacer las cosas bien. Renuncio, Señor, al aceleramiento, al tomar mis decisiones, a los planes B. Renuncio, Señor, al miedo. Renuncio, Señor, no quiero nada de eso en mi vida. No quiero otro reinado, Señor, perdóname porque de verdad a veces me da celos que veo otras cosas, otras personas que les va bien. Pero hoy renuncio a eso, Señor. Renuncio en el nombre de Jesús. No lo quiero. Echo fuera de mi vida todos esos gobiernos. Traigo a tierra todos esos tronos. Se derrumban todos esos tronos, todos esos principados, todas esas potestades. En el nombre de Jesús se caen, toda obra de las tinieblas se rompe ahora en el nombre de Jesús. En la mente, en el corazón de todo creyente que hoy está tomando una decisión, viene ahora el gobierno del Señor. Jesús se sienta en el trono, viene el gobierno del Espíritu Santo. Ahí reciba el gobierno del Espíritu Santo, el gobierno del Espíritu Santo, el gobierno de Jesús. Jesús tiene autoridad, la autoridad. Sobre todo
levanta sus manos al cielo y